la iglesia y dé inicio a ese avivamiento final. Todos saben que el avivamiento final culmina con la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted sabe eso? Pues si no lo sabe, debería de estar atento a las señales. Existía una mujer de Dios, se llamaba Corrie ten Boom, como bomba, holandesa. Ella fue un instrumento de Dios a través del cual inició el avivamiento para América. Pero esta mujer tiene una historia bien interesante. Ella murió en Estados Unidos. Durante la Segunda Guerra Mundial, ella y su familia fueron llevados como prisioneros a un campo de concentración nazi. ¿Cuántos estuvieron aquí en la vigilia y vieron la película del pianista? Entonces tienen más o menos una idea de lo que pasaba en los campos de concentración. Ella padeció ese sufrimiento en los campos de concentración. Al final, ella vio cómo su papá y su hermana y su mamá fallecieron en el campo de concentración de Ravensbrück, uno de los campos de concentración más atroces que hubo en la historia. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, solamente ella sobrevivió de su familia. Y comenzó a predicar de la palabra del Señor. Se volvió una predicadora de la palabra del Señor. Después de todo ese sufrimiento, eso fue lo que la sostuvo a ella en el campo de concentración. Eso fue lo que le dio la victoria a ella para salir con vida del campo de concentración. Pero lo interesante viene que cuando ella ya tiene su ministerio establecido, ya está predicando la palabra del Señor, viene el Espíritu Santo y le dice: el pueblo alemán está sufriendo y tú eres el instrumento que yo necesito que vaya y le predique a los alemanes y los sane de la herida profunda que tienen en sus corazones. Escuche esto, le iba a predicar a quienes habían sido sus torturadores. Ella obedeció a la palabra de Dios y se fue a predicar a Alemania. Al siguiente día que recibió esa llamada, ella se fue a predicar a Alemania. Comenzó a sacudir el pueblo alemán, habían avivamientos, sanidades, milagros, prodigios, señales. La gente era convertida de corazón. En una de las ocasiones viene ella y termina su campaña, termina de predicar y la gente estaba con su espíritu constrito, estaban humillados delante de Dios, pidiendo el perdón de Dios y recibiendo el perdón de parte de Dios. Estaban esperando que ella se bajara de la plataforma, ella se bajó, comenzó a saludarlo uno por uno y en eso ella ve una mano extendida de un hombre. Cuando ella mira a ese hombre a la cara, lo reconoce inmediatamente. Era el carcelero del campo de concentración donde ella había estado, delante de quien pasaban desnudos todos ellos. Era el que los torturaba, era el que les privaba de alimento, era el que los golpeaba y estaba enfrente de ella. En ese momento ella ve, se imaginan la impresión que ella tuvo en ese momento. Eso es como que una mujer que haya sido abusada sexualmente se encuentre con su abusador extendiéndole la mano y ahora tenga que perdonarlo. Háganse esa imagen en su cabeza. Ella dice que lo primero que vino a su cabeza fue la imagen de su hermana después de haber sido torturada, pasando delante de ella. La imagen de su padre después de haber sido torturado, pasando delante de ella. Y ahí estaba el que los había torturado, diciéndole: después de la Segunda Guerra Mundial, me entregué a Cristo y le reconocí. Y yo sé que el Señor me perdonó, pero quiero escucharlo de su boca. Inmediatamente ella en su corazón le renació el remordimiento, la tristeza, la impotencia, el rencor acumulado de tantos años.
Y ella dijo en su corazón: Señor, yo no puedo perdonar a este hombre. Si tú no me das la fuerza, yo no puedo perdonar a este hombre. Al final solo escuchó la voz del Espíritu Santo que le dice: si yo ya lo perdoné, ¿quién eres tú para impedir que esta persona encuentre la confirmación del perdón de su alma y se pierda en el infierno porque tú te niegas a perdonarlo? ¿Lo haría usted? Seguro. Ve el peso de lo que está diciendo. ¿Lo haría usted? ¿Sabe por qué muchas personas que están en las iglesias hoy en día no ven el cielo abrirse a favor de ellos? Son buenas personas. Leen, ayunan, se congregan, predican, hacen su trabajo, son honestos, son excelentes ciudadanos, pero aún así no ven el cielo abrirse, porque viven con expectación de lo que el mundo y Satanás les ha hecho, en lugar de la expectación de lo que Dios ya hizo por ellos. Dios ya había perdonado a ese hombre, pero la predicadora en su corazón se sentía incapaz de perdonarlo, porque vivimos tan aferrados a lo terrenal y a lo que está delante de nuestros ojos que ignoramos lo eterno. Y ese es el problema de la iglesia de hoy en día. Por eso ustedes van a ver, les pregunto algo: si ustedes abren las noticias, ¿será que el mundo tenga caos, confusión, falta de identidad? ¿O está todo ordenadito, todo el mundo cumple con las leyes, no hay pobreza extrema, no hay miseria, no hay hambre, no hay escasez? ¿Es así? ¿Verdad que no? Hay un mundo que está padeciendo y una iglesia que duerme. Jesucristo, a diferencia de nosotros, no reaccionaba de acuerdo a las acciones de Satanás. Jesucristo reaccionaba de acuerdo al plan que el Padre ya había establecido y de acuerdo a la provisión que Él ya había hecho para nosotros. Por eso a Jesucristo no le preocupaba que Satanás se le apareciera y le dijera: si tú eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Escrito está: Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque Dios ya había provisto una palabra para él. Pero nosotros, y digo nosotros, a diferencia de Jesucristo, vivimos con la expectación de lo que el mundo hace, de la situación que el mundo tiene. Y vivimos tan enfocados en eso que olvidamos o ignoramos lo que Dios ya ha provisto para nosotros. Ignoramos el perdón que Dios ya proveyó para esas personas que nos hicieron daño. Yo a ese no lo perdono. ¿Cómo se te ocurre a vos que voy a perdonar a ese señor que me dejó botado, que me dejó botada? Nunca supo que tenía un hijo, que tenía una hija. Y tal vez su perdón es la puerta para que la alma de esa persona sea salva. Hace como unos 5 años más o menos tuvimos una actividad. ¿Se acuerda del apóstol Valdizón? El apóstol Valdizón compartía algo y dice que él odiaba a su papá. Él lo odiaba. Él había dicho que donde encontrara a ese hombre le iba a poner la bala. Pero él era cristiano, iba a la iglesia, se congregaba, tenía gente a su cargo, pero tenía un odio en su corazón que no había sido sanado. Él miraba que su ministerio no crecía, no avanzaba, seguía dando vueltas como Israel en el desierto, y él se preguntaba que qué estaba pasando, hasta que un día viene el Señor y le dice: honra a tu padre. Dice que él de su padre lo único que quería saber era que ya estaba muerto, y Dios le dice: honra a tu padre. Y le tocó los últimos 5 años de su vida honrar a su padre, que estaba postrado en una cama. Le tocaba cambiarle el pamper, limpiarlo, bañarlo, pero aprendió que no era por lo que ese hombre le había hecho, sino por lo que Dios había provisto para ese hombre. Y que de una u otra manera él tenía que honrarlo.
porque la altivez y el orgullo solo se vencen cuando te humillas a los pies de Jesús. De eso se trata el perdón. Y de eso es que yo les quiero hablar hoy en día, esta noche. ¿Qué representa el perdón para nosotros? ¿Será que tengamos en nuestros corazones falta de perdón? ¿Será que a veces nos mencionan un nombre y como que le echan sal al sapo, dice? Ya saben lo que pasa cuando uno le echa sal a un sapo. Inmediatamente se irrita y muere. La falta de perdón está matando a la iglesia hoy en día. Quiero que vaya conmigo al libro de Lucas, capítulo 3. Dice el versículo 3. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Está hablando de Juan el Bautista. Como está escrito en el libro de la palabra del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Jehová. Escuche cómo empieza eso. El bautismo de Juan era predicado para arrepentimiento y perdón ¿de qué? Perdón de pecados. Eso era lo que iba a preparar el camino. Eso es lo que prepara el camino para recibir verdaderamente a Jesucristo. Si no hay arrepentimiento y perdón en el corazón de las personas, difícilmente se va a entronar Jesucristo en el corazón de esa persona. Sin perdón, no podemos recibir el reino de Dios y su justicia si no perdonamos. ¿O acaso el Padre nuestro no dice: perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden? Dice que perdonamos a quienes nos piden que los perdonemos. Dice que a quienes no ofendan, pidan o no pidan perdón, hay que perdonarlo. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él. Escuchen esta prédica, qué suavecita que era. Oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Óigame, no se ofendieron. Y les estaba diciendo víbora. Les estaba diciendo que ya el hacha estaba puesta a la raíz de ellos para ser quemados y echados en el fuego. Pero no se ofendieron, sino que le dijeron: ¿qué haremos? ¿Saben qué representa eso? Representa que hay un reconocimiento de que hay algo que te está faltando para alcanzar el reino de los cielos, de que hay algo que te está faltando para ver la provisión del cielo a tu favor. Porque yo no sé si usted es consciente de esto, pero su padre es el dueño del oro y de la plata. Y ahorita estaba cantando: eres nuestra herencia, más que suficiente. Por eso nosotros debemos de aprender a cantar con el entendimiento. Si Jesús es nuestra herencia
y Él es más que suficiente, quiere decir que la provisión de ese Padre que es dueño del oro y la plata también alcanza a sus hijos que somos nosotros. Y si nosotros no estamos viendo eso, no es porque Él ha fallado, es porque nosotros estamos faltando a la expectación de Dios sobre nosotros. Por eso estas personas ven y dicen, ¿qué haremos? Porque no querían perderse la oportunidad del reino de los cielos. No había ni un solo judío, y no hay ninguno, que desconozca el reino de los cielos. Todos ellos saben, desde niños se les instruye y les dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ese es tu Dios. A ese Dios servirá. A ese Dios escuchará. Ese es tu Padre, Él te proveerá de todo cuanto necesite, pero tienes que obedecerlo. No hay ningún israelita que a día de hoy diga, yo no sabía nada. Esto es como las leyes, usted comete un delito y no puede decir, yo no sabía, no puede alegar ignorancia. Igualito pasa en el reino de los cielos. Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Escuche por dónde empieza el reino de los cielos. El que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Las 3 preguntas de qué haremos iban en función de recursos materiales. ¿Se fijaron en eso? El que tenga 2 túnicas, dé al que no tiene ninguna. El que tenga que comer, haga lo mismo. Y a los soldados, ¿qué les dijo? No pidan mordida, confórmense con su salario. ¿Por qué creen que la Biblia, creen que eso está puesto ahí al azar o no había nada más que poner? ¿O vamos a rellenar ese espacio? ¿Creen eso ustedes? No, en la escritura no hay absolutamente nada al azar. No hay nada por coincidencia, no hay nada porque les pareció que debía de ir esa palabra ahí. No. ¿Cuál es la mayor preocupación del ser humano hoy en día? ¿Será la alimentación de sus hijos? ¿Será el qué vestir? ¿Tener un techo? ¿Tener en qué movilizarse? ¿O alguien trabaja de balde y dice, si no me pagan no hay falla, no hay problema? Inmediatamente le hace una huelga ahí. O alguien espera vender algo, pone un negocio y dice, si me dan el precio, bueno, y si no, también. Hay un dicho que dicen, son como Juan Garabato, compran caro y venden barato. Nadie es así, ¿verdad? Hermano Carlos, a usted si le dicen que el Señor se lo pague una vuelta en el taxi, ya las ha dado, ya las ha dado. Pero le digo, usted trabajaría solo por eso. Depende de quién se lo pida. Exacto. Pero ese es su trabajo. Él es taxista. Él sabe que tiene que cobrar una carrera. O le dicen, deme ese préstamo, hay que el Señor se lo pague. ¿Será que el Señor se lo pague o será su salario el que lo va a pagar? Entonces, nadie trabaja en vano. Y por eso Juan el Bautista, cuando está predicándole esto a las personas, hace referencia a la principal preocupación de las personas, que esa ha sido siempre la del ser humano. Alimentación, que vestirse, tener un techo, una cama donde reposar confiadamente. O alguien está esperando dormir en una cama al hotel 1000 estrellas. Nadie, ¿verdad? Todo el mundo quiere estar, y más con esta lluvia. Nadie.
Entonces, la principal preocupación del ser humano siempre ha sido lo material. Y por eso nosotros, las personas viven enfocadas y afanadas en lo material, en lo que no tienen y en lo que les hace falta. Papá, cómprame una bicicleta. Y es que vos mirá que tengo una impresora de reales, ¿acaso? Papá, me gustan unos patines. Después les cuento la historia de los patines. ¿Y para qué querés eso? Yo le digo a la Michael, definitivamente que el ser humano busca su propio mal. Entonces, siempre estamos en función. Siempre estamos en función de lo material, afanados por lo material y descuidamos lo eterno. Y lo único seguro que tenemos es lo eterno, para salvación o para condenación. Esas son las únicas dos opciones, pero lo único seguro es lo eterno. Sea que Jesucristo venga, regrese a la tierra, o sea que la señora muerte llegue a tocar la puerta. De cualquiera de las dos maneras, el destino es ese, salvación o condenación. Todas las personas se acercaban donde Juan y le decían, ¿qué haremos? No se sentían ofendidos, porque su enfoque ya dejó de estar en lo material y empezó a estar en lo eterno, en lo verdaderamente valioso. Porque lo que no se ve es lo que perdura para siempre. Váyase conmigo a Colosenses capítulo 3. Escuche esto. El versículo 1 dice, sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, y lo vuelve a remarcar, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Dónde tiene que estar puesta su mirada? ¿En la factura que hay que pagar mañana? ¿En el corte del banco? Si no, pasado mañana hay intereses, los que trabajan en financiera, los cobradiarios. Y entonces, ¿qué voy a vivir del aire? Mi abuelo tenía un dicho que decía, creo que soy galibán. Él no decía gavilán. Creo que soy galibán para vivir del aire, decía él. Poned la mirada en las cosas de arriba, en lo eterno. La misma palabra de Dios dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas. ¿Acaso no miráis los lirios del campo que ni aun Salomón con todo su esplendor logró vestirse como uno de ellos? Si vuestro Padre que está en los cielos tiene cuidado de las aves, ¿acaso no tendrá cuidado de vosotros? Hay que ir a evangelizar mañana. Mañana tengo un trabajo que ir a hacer, tengo una toma de fotos, el pastor no me mantiene, negativo. En toma de fotos no le digo por el hermano Jorge para que cuidadito se me pone al brinco ahí hoy. Por poner un ejemplo. Entonces nosotros vivimos tan enfocados en lo terrenal que al final descuidamos lo eterno. Y eso es lo que es verdaderamente valioso. Jacob tuvo que aprender eso. Cuando Jacob iba huyendo, ¿qué era lo único que llevaba? Los que leen la Biblia, el aceite.
creen ustedes que el aceite era lo único de valor que Jacob llevaba? Era lo único de valor que Jacob llevaba. Sí, pero él no lo entendía en ese momento. El aceite era todo lo que él llevaba. ¿Y saben por qué el aceite era tan importante para él? Porque él tenía una labor y él era pastor de ovejas. Ese fue el trabajo que él fue a hacer donde Labán, ser pastor de ovejas. Su cuerno de aceite para un pastor de para un pastor de oveja era lo esencial, porque él debía de ungir a la oveja para librarlas de las moscas, de los parásitos. Para eso servía el aceite, para eso quería el cuerno de aceite, para eso lo ocupaba él. Eso era lo que le iba a garantizar el sustento, porque no llevaba ni un chelín a tuto. Lo único que llevaba era el aceite. Ese aceite le iba a garantizar a él el comer, el alimentarse. Pero ¿qué hizo él con el cuerno de aceite? Lo derramó delante de Jehová como señal. Y le dijo: si tú me dieras pan para comer, vestido para vestir, y me hicieras volver en paz a casa de mi padre, entonces el diezmo apartaré de todo lo que tú me dieres. Ahí lo puede leer en Génesis capítulo 28. Llega donde Labán y empieza a ser pastor. ¿Ocupaba el aceite, sí o no? Tenía que ungir a las ovejas, pero dijo: lo dejé en la piedra, ya voy a ir a recogerlo. No, él sabía que a la persona con la que había hecho el pacto, el trato, le iba a proveer todo lo que necesitara. Y por eso él no se preocupó, porque él sabía que Dios le había provisto todo el camino, le iba a proveer lo que él necesitara para servir correctamente al trabajo donde había llegado. Y ese es el problema de muchas personas: Señor, provéeme un trabajo, abre una puerta, Dios mío. Yo te prometo, Señor, que si tú me das un trabajo, yo te serviré con todo mi corazón. Un mes después, no, ese trabajo, qué barbaridad, y lo explotan a uno, son negreros, solo le falta la bola de hierro, parece plantación de esclavos de Luisiana. Pero el trabajo lo adquirió con la bendición de Jehová, ¿sí o no? Se lo pidió a Dios. Eso por un lado. Y está el otro extremo. ¿Tenemos actividad en la iglesia? No puedo. Decía el pastor: no vine, pero ¿qué creen? ¿Que no me iba a dar cuenta? Decía el pastor el jueves pasado: les va a proveer tanto trabajo para que se desenfoquen de Dios. Porque el diablo sabe que el ser humano está afanado por lo material y por lo terrenal. Por eso es que él manda y manda y manda y dice: ponerle más grande la bola de hierro, que su trabajo no se vuelva bendición, sino que sea una maldición. Porque maldición no solo es de maldito desgraciado, no, eso no es maldición. Maldición es también decir: ese trabajo chanchada, me tengo que levantar a las 5 de la mañana. Eso también es maldición. Maldición es tanto que trabajo, solo los caliento en la bolsa y ni la vuelta les miro. Mira, 18 pesos me dejó el banco. Eso también es maldición. Cuando la persona se afana por lo material, se olvida de organizarse, y ahí es donde está el problema. Si usted no se organiza, hay gente que no sabe ni cuánto debe y va, por eso les hablaba de los cobradiarios. Les va 100 pesos hoy, mañana le doy 200, mañana le doy 300, 50 porque no ajusté. ¿Y cuánto le debo? Madre, le dice. Se va de espaldas si le traigo el estado de cuenta. Paguémosle lo mínimo a la tarjeta para mantener solo los intereses, 50 cuotas. Mínimo. Y llega un punto en que el diablo dice: lo tengo. Siempre me acuerdo del hermano Ramón, porque el hermano Ramón dice: la pitón ya lo envolvió, porque les roba el aliento. Entonces la persona ya dice: está tan desorganizada económica y financieramente que no sabe por dónde entrarle a las deudas, no sabe cómo suplir para cubrir todas esas deudas. Y el diablo riéndose: dale, ficosa, llámalo, decirle que tiene una tarjeta de crédito de cortesía. Tiene un límite de crédito de $6,000.
lo que necesito para pagar esta deuda. Y le entrega la tarjeta de crédito y a la semana lo está llamando y dice, un préstamo paga menos, le dice. Paga menos, no sé a qué costo, ¿verdad? La gente jamás se pone a hacer cuenta y dice, ese es el interés nominal, este es el interés real, sí, este es el monto que voy a pagar. A 10 años esos $6,000 se me van a convertir en $18,000 que le voy a dar al banco. Jamás, o hacen eso. No, quieren suplir, quieren cubrir la necesidad inmediata. Y al final abren un hueco más grande por algo que podían cubrir sacrificándose. Una vez Daniel dijo, Daniel, si tienen deuda, hagan lo posible por pagar esas deudas, porque eso les roba la paz. Tal vez usted tiene para pagar esas deudas, para estar pagando la cuota mensual, pero aunque usted tenga, usted siente la presión y dice, no hay cómo hacer, necesito una salida, necesito deshacerme de eso, porque esa deuda le está robando el aliento, le está robando la fuerza, le está quitando las energías para dedicarlas al reino de los cielos y las está dedicando para suplir para una deuda, un dinero que posiblemente ya se comió. Porque a veces la gente es tan desorganizada que dice, voy a prestar $3,000, $2,000 para la construcción y $1,000 para ver qué sale, dice, por cualquier emergencia. Mire, la emergencia lo va a estar esperando ahí, ya se la profetizó desde que dijo eso. Hay gente que dice, voy a ahorrar, voy a tener una cuenta de ahorro por si acaso, dice. Y le llega el por si acaso a cada rato. Voy a tener una cuenta de ahorro para gastos médicos, dice la persona. Y le llegan los gastos médicos también. Ya le ponen nombre a su finanza. Ya le pone gastos médicos, el por si acaso, para cubrir cualquier necesidad. Ya se las profetizó, ese es el destino de esa finanza. El reino de los cielos no funciona así. El reino de los cielos dice que no te afanes por lo material, sino que te organices y te afanes por el reino de los cielos. Te afanes por aquello que es justicia, paz y gozo. Te afanes por aquello que representa salvación de las almas. Te afanes por aquello que te va a garantizar una salvación eterna, para que cuando Cristo sea glorificado, tú seas glorificado juntamente con Él. Que dejes de poner tu mirada en las cosas de la tierra y las pongas en las cosas de arriba. Por eso a Pedro le dijo, Satanás, ¿por qué pones tu mirada en las cosas de la tierra y no en las de arriba? Porque Pedro estaba viendo y dice, Señor, nunca esto te acontezca. Ten cuidado de ti mismo. Estaba viendo que la vida terrenal del maestro iba a desaparecer y él se iba a quedar desprotegido, sin nadie que fuera a pescar por él y le dijera, tranquilo, el primer pez que saques ahí tiene 2 monedas, paga por mí y por ti. Eso era lo que Pedro estaba viendo. No tengo mi maestro, el que me ha llenado las redes de peces tantas veces, se me va a ir este hombre, me va a quebrar la empresa. Porque con la primera fueron 153 peces los que sacó. Hasta los contó el tipo, se puso a contarlo, 1, 2, buenos peces, dice. Se garantizó la empresa. Entonces eso era lo que él estaba viendo. Si su maestro se iba, su proveedor se iba, el que hacía los milagros se iba, ¿qué iba a hacer de él? Iba a volver de nuevo a tirar las redes y decir, toda la noche hemos estado pescando y nada hemos sacado, Señor. Solo que no iba a tener a quien decirle, en tu palabra echaré la red. ¿Ven cómo funciona el reino de los cielos? Ninguna de esas palabras fueron puestas por casualidad allí. Cada una de esas palabras tienen un significado y nosotros tenemos que aprender a sumergirnos en esa palabra para ser dirigidos correctamente. ¿Y cuál debe ser nuestra dirección? Nuestra dirección debe ser las cosas de arriba, lo eterno, no lo terrenal. No sé si es que no me están entendiendo o lo están captando tan al 100 que los miro como serios. Y eso que yo no les he dicho generación de víboras, y Juan sí. Entonces cuando nosotros no entendemos estas cosas, al final terminaremos frustrados. En economía existe un principio
y dice que las necesidades siempre van a ser mayores a los recursos existentes. Si alguien estudia economía o finanzas aquí, debe de conocer ese principio. Necesidades siempre van a haber, pero siempre va a haber menos recursos para cubrir esas necesidades que la cantidad de necesidades que se van a ver en el futuro. Por ejemplo, alguien compra un carro y dice, ya cubrí la necesidad de tener en que movilizarme, pero ahora tiene que comprarle combustible, tiene que garantizar las llantas de ese vehículo, el mantenimiento de ese vehículo, el cambio de aceite, el seguro, el rodamiento, la inspección mecánica. Un recurso que generó como 10 nuevas necesidades. Y si usted no utiliza el vehículo para trabajar y generar ingresos, significa que debe de buscar los recursos para suplir las necesidades de ese vehículo de otra fuente. Si es un acarreo, genial, la misma camioneta se los paga. Si está bueno el business, si no, pues salado. Hay transportistas que dicen, esto está malo, ya voy a vender todos esos buses. ¿Y qué va a hacer? Lo mira al mes siguiente y anda 2 nuevos. Está bien mal el negocio, adición. Yo tengo bastante trato con gente, con empresarios. Y los empresarios siempre dicen, no, esto está malo. Pero lo ves que cambió la Hilux hace un año. Y te dice, voy a comprar la Prado 2025, full extra. Y vos decís, pero está malo. ¿Será que quiere un avión el hombre y no le ajusta para comprar el avión? Digo. Ya voy a cerrar esa chochada, dicen algunos. Y lo mirás que contrata 10 nuevos trabajadores. Entonces, pero eso funciona exactamente de la misma manera en el reino de los cielos. La persona viene y se enfoca tanto en lo material que al final descuida hasta su propia salvación. Ya no ora como antes, porque ahora tiene tantas ocupaciones que debe de ocupar su tiempo en esas ocupaciones. Ya no lee como antes, porque ahora llega cansado del trabajo, le duele la cabeza, los ojos le llorosean y tiene que reposar la vista viendo TikTok hasta las 2 de la mañana. Ya no ayuna como antes, ni quiera Dios llego en ayuno al trabajo de albañilería, me le desmayo al maestro de obra ahí. No es cierto. Decía Gigi Ávila, cuando Dios es tu prioridad, Él es el que te va a sustentar. Si Dios te indica que hagas un ayuno, vos sentís en tu corazón que debes dedicar un ayuno, un tiempo de ayuno, Él te va a proveer las fuerzas necesarias para que esa ofrenda llegue como olor grato delante de Él. Pero no va a permitir, pero si usted viene y dice, voy a demudar mi rostro para que digan, pobrecito, anda en ayuno el hermano, qué lindo, ¿qué? Esa es su recompensa en la tierra. En cambio, si usted hermosea su rostro, en el caso de las mujeres se maquillan, van bien peinaditas, vayan con ese canasto ahí como venido, no, bien peinaditas, bien chajineaditas, el varón igual, bien resuradito, bien bañadito, que huela rico. Y nadie se va a dar cuenta, nadie lo va a notar, terrenalmente hablando, pero Dios a quien se lo está dedicando, Él sí lo va a notar y Él sí va a responder. Porque ¿cuántos de ustedes saben que Dios sí responde? Dios responde. Él siempre lo ha hecho y lo va a seguir haciendo. Así seamos agradecidos o no, Él va a seguir respondiendo. Pero yo prefiero ser agradecido y que me responda a mí a ver cómo le responde a otro agradecido. ¿Recuerdan aquel que dijo, esto sería así si Jehová abriera las ventanas de los cielos? Tú lo verás, mas no comerás de ellos. Mañana a esta hora valdrá el Seat de flor de harina, 25 era. Y el hombre vio que todo el mundo salió corriendo y empezó a comer, pero él no. Él se quedó en la puerta y fue atropellado por los que sí reconocieron de que Dios estaba obrando, de que Dios estaba haciendo el milagro. Van 10 leprosos y dicen, si nos quedamos aquí nos morimos de hambre. Si nos pasamos allá hasta el campamento de los asirios y nos van a matar.
En vez de morir de hambre aquí, mejor vámonos para donde los asirios, tal vez ellos tendrán misericordia de nosotros. Salieron los 10 leprosos. ¿Y qué escucharon en el campamento de los asirios? Un gran tropel. Los israelitas, dice, han tomado a los etíopes en contra de nosotros. Dice, nos van a masacrar. Comenzaron a huir toditos y dejaron botado el campamento con alimentos, con caballos, con mulas, con burras, con ofrendas de oro, plata, ónice, etcétera. Y llegan los leprosos y dicen, mira, bendición del Señor. Comienzan a alimentarse, a comer, pero viene uno de ellos y dice, no es bueno lo que estamos haciendo, porque este es día de Jehová. Vamos y demos las buenas nuevas en la ciudad. ¿Cuál era la expectativa de los leprosos? O morir de hambre en Samaria o ir a morir entre el campamento de los asirios. Pero al final Dios tenía un plan distinto. Ahora ve por dónde va el asunto. Dios tiene un plan distinto a su afán. Ahí deje. Tarde o temprano Dios le va a proveer una salida. Pero eso sí, usted tiene que dedicarse a lo que Dios lo está mandando. David viene, nunca había hecho la prueba de guerra, nunca le habían puesto una armadura. Y viene Saúl y le dice, pónganle la armadura a este hombre, que él es el que dice que sabe enfrentar a Goliat, yo no. Y el hombre comienza, yo nunca hice la prueba, dice, esto me estorba, me incomoda. ¿Se imagina que David hubiera salido con esa armadura a enfrentarse a Goliat? Ni el primer paso hubiera dado cuando hubiese sido traspasado por una jabalina. Yo he sido pastor, dice. Pobrecito David. Si el león viene, yo me enfrento a él. Si el oso viene, yo me enfrento a él y le arrebato el cordero que fue tomado de la majada. Pero esto yo no lo puedo usar. Él no era un soldado de milicia. Él era un pastor. Tenía un llamado y un don y un talento. Y en ese don y en ese talento era donde él iba a fluir. Dios le había enseñado a cuidar ovejas. Igual iba a cuidar del campamento de los israelitas. Igual iba a tener cuidado de las más pequeñas, de las heridas, de las lastimadas. Igual iba a tener cuidado de hacer justicia. Y mire qué difícil es hoy en día encontrar gente que entienda lo que es verdaderamente la justicia. Apenas los nombran en un cargo y ya no voltean ni a ver ni a la mama si la encuentran en la calle. Los nombran en un cargo, les dan algo de poder y ya se creen el señor, la señora. Secularmente hablando. Pasa lo mismo en las iglesias. Pasa exactamente lo mismo. Le dan un poquito de autoridad y ya no, háblame por debajo del hombro que soy el líder de. Mi hermano, servirle al Señor no es un derecho, es un privilegio que Él nos ha dado. Ni yo, ni usted, nadie se merecía servirle al Señor. Ninguno. Ninguno de nosotros somos dignos de servirle a Él. Por eso nosotros no podemos decir, cuando yo diga, cuando yo quiera, como yo quiera, donde yo quiera. No, es cuando Él dice, como Él dice, donde Él dice y con las condiciones que Él establece. Le guste o no le guste. Él es soberano. Si no está de acuerdo con el reino de los cielos, I'm sorry con excuse me, dijo el gringo. Mire, esto no es, y eso era lo que Juan el Bautista les estaba diciendo, ¿qué haremos? Hagan esto. No, hombre, ¿cómo voy a dejar mi negocio de publicano? Vos sabés, mira, el impuesto por casa, por familia, son 10 cuadrantes, y yo les cobro 14, me quedo con 4 yo. Por 600,000 familias que hay aquí, salgo bien, soy millonario. ¿A qué costo? Y Juan el Bautista les está diciendo, no exijan más de lo que esté establecido, sean justos. El mismo Mateo era publicano, era el que se sentaba en la mesa de los tributos. Venga para acá. Por eso lo odiaban. Eso era como la policía judía en medio de un campamento, de un campo de concentración nazi. Ustedes sabían que esas eran las personas más odiadas por los mismos judíos, porque era alguien de su propio pueblo
que le habían dado algo de poder y él se sentía con todo el derecho de golpear a sus hermanos. Esa era la policía judía en los campos de concentración. Y ahora nosotros, como hijos de Dios, en un mismo redil, en una misma majada de ovejas, debemos de actuar en función de lo que el dueño de esa majada está dando a nosotros. Y lo que nos está proveyendo es un reino de justicia, de paz, de gozo. Pero si usted no está viendo ni justicia, ni paz, ni gozo, examínese bien en qué reino es que está operando. La voluntad de Dios siempre ha sido buena, agradable y perfecta, ¿sí o no? Era buena la voluntad de Dios para con Adán cuando le dijo: de todo árbol podrás comer menos del árbol que está en medio del huerto. ¿Era buena la voluntad de Dios? Sí, era buena. ¿Era perfecta la voluntad de Dios? Sí, era perfecta. Pero la altivez de Adán y de Eva de creer que podían cuestionar a Dios y cuestionar un mandato de parte de Dios les garantizó el ser desterrados del Edén. La voluntad de Dios siempre ha sido buena, agradable y perfecta, pero el orgullo del ser humano siempre ha sido perverso y siempre lo ha desviado de las cosas del reino de Dios. Porque el ser humano, entre más tiene, más quiere tener. Tuvo una bicicleta, ahora quiere una moto. Tiene la moto, ahora quiere un carro. Tiene una casa, ahora quiere una finca. Tiene una finca, ahora no haya qué hacer con la finca y la va a vender porque necesita más dinero. Así funciona la mentalidad del ser humano, sin Dios, dependiendo de los recursos terrenales todo el tiempo, afanado por lo terrenal todo el tiempo, y así terminan al final de sus días afanados y turbados. Mi bisabuelo era un hombre muy adinerado. Si usted se va a ese lugar del Granadillo, ahí hay unas fincas que son hermosas, son preciosas, eran preciosas, ahora están despaladas, desbaratadas y todo. Ese hombre no permitía que usted se comiera un banano de la racima si antes no se había madurado la racima completa. ¿Saben cómo murió mi bisabuelo? Murió en una cama prestada. Y murió afanado cuando su hijo, en el que él tanto amaba y consentía, lo hizo firmar los papeles para la cesión de todos sus terrenos a nombre de él porque se llamaban iguales. Y las últimas palabras de mi bisabuelo, tenía exactamente 6 años cuando yo escuché estas palabras y no se me van a olvidar nunca. No me he de morir sin antes verte sumido en un montón de lodo con todo lo que me robaste, como un miserable yendo casa a casa a pedir. En el 98, para el huracán Mitch, ese hijo había vendido todo lo que le había robado a mi abuelo y se fue a comprar camiones madereros a la zona de la costa Caribe. Los camiones madereros, con maderas preciosas, quedaron sepultados bajo una balsamera de lodo. Perdió absolutamente todo. Ahora ese manero, ahí en Condega, camina casa a casa viendo a ver cuánto le paga. El afán de mi abuelo era lo terrenal. El afán del hijo de mi abuelo es lo terrenal. Y no tengo ningún problema con contarle esto, porque al final esa es la realidad del ser humano, pero la realidad de Dios es otra muy distinta. Enfoquémonos en lo que verdaderamente importa, y lo que importa es el reino de Dios y su justicia. Lo que importa son las almas que necesitan ser salvas. Ahorita en julio vamos a empezar a evangelizar de nuevo la escuela Guillermo Cano. ¿Cuántos se van a sumar a eso? No lo sé. Si su enfoque es el reino de Dios y su justicia, vamos a contar con ustedes y allí van a estar. Si no, pues entiéndase con Dios. Pero el trabajo del reino de los cielos es mucho y lastimosamente los obreros escasean. Hay personas que se enfocan tanto en lo material que se olvidan de que son obreros de una viña y que esa viña le pertenece al Señor, al mismo que le da salud, que le da alimento, que le da vestido, ropa para calzar, zapatos para calzar, le da un techo, le da un vehículo, le da combustible. ¿Qué más quiere?
¿O es su propia fuerza? El único que dijo eso: cuán maravillosa es Babilonia la grande, la que he construido con mis propias fuerzas. ¿Saben quién fue? Nabucodonosor. ¿Y saben qué le pasó? Fue convertido en una bestia, a comer hierba del campo, ser rociado por el rocío del cielo hasta que su pelo se creció como un animal, hasta que entonces reconoció que el cielo gobierna. Y cuando él reconoció que el cielo gobernaba, entonces le fue de vuelta toda su gloria. Deje de andar escuchando locuritas que así dice el Señor quiere que te vayas para los Estados Unidos. Sí. Paroleado, ¿sí oíste? Esas son enfermedades de moda. Hoy en día tenemos una generación tan influenciable por las modas. Y no estoy hablando de jóvenes precisamente. Una generación adulta que tan fácil que cae envuelta en el juego del sistema de este mundo. Ahorita muchas personas que fueron los primeros en salir corriendo a ponerse cuanto veneno les destinaba el sistema del mundo para la pandemia. Eso no es pandemia, eso fue un plan. Ahorita están preocupados porque AstraZeneca ya aceptó y dijo: sí, nuestra vacuna produce trombosis a corto y largo plazo. Salió el vicepresidente de Pfizer y dice: le pedimos disculpas a toda la humanidad que se vacunó, porque es cierto, sí hay grafeno en nuestra vacuna. Salió el ex viceministro de Salud de Japón a decir: perdónennos por haber cometido una atrocidad y haber incluido algo en nuestros sistemas médicos para lo cual la humanidad no estaba preparada. Y nuestra última esperanza son los no vacunados, porque la tasa de mortalidad va a aumentar en los varones. ¿Por qué será? ¿Y por qué será que eso pasa en nuestros días y no es noticia, no es novedad? Pero sí es novedad que Juan Caldera va a pelear con... Ve, se ríen, todos están al día de eso. Con Rosendo Álvarez, el búfalo. Ya. Ven, ese es el problema, que tenemos un mundo que está tan entretenido que pierde de vista lo esencial. Y si ustedes se fijan, hay cosas que son tan atacadas hoy en día, pero pasan a segundo plano. Acabamos de pasar el mes de junio, y el mes de junio es el mes del orgullo. Y le metieron: ese pastor de la Copa América hay que matarlo, hay que hacerle esto, hay que hacerle lo otro. ¿Cómo va a mencionar a Dios? Y el hombre ni siquiera mencionó ninguna ofensa. Imagina que hubiera sido Juan el Bautista o Jesucristo ahí, sepulcro blanqueado, que por fuera lucen lindo y por dentro están llenos de huesos de muerto. Pero lo único que él les dijo fue: Dios vive y vive por siempre. Eso fue todo lo que él dijo. Al hombre lo han intentado, lo han amenazado de muerte, quieren acabar con él y con su familia. ¿Por qué? Porque no hicieron un showcito de florecitas, luces de colores, arcoíris por aquí, arcoíris por allá, sino que el hombre puso en el centro a Dios, a costa de lo que fuera, pero puso a Dios en el centro. ¿Usted está dispuesto a eso? Hoy mira, en la universidad, ¿sos cristiana vos? Uy, no, o sea, yo cristiana, por Dios. ¿Y vos sos cristiano? ¿Qué es eso vos? ¿Y vos crees en Jesucristo? Hay personas que les preguntan: ¿y quién es Jesús para vos? Y prefieren guardar silencio, porque tienen miedo de que la respuesta de ellos sea contraria a la actitud de ellos en ese lugar donde están. Uy, cristiano, pero si tiene 4 queridas aquí en el trabajo. Yo lo he visto con estos ojos que se lo han de comer los gusanos, dice. Cristiano, ya no estaba con una chela, una cerveza, no se ofenda.
Ese no es cristiano, cretino es que puede ser, dice. El problema es que nosotros somos cartas leídas y teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos. O sea que cuando usted se metió a este reino, lo están chequeando. Y lo está chequeando el enemigo y lo está chequeando el papá Dios. Y la gente, esa gente es una cámara de vigilancia 24/7. Si usted hace lo malo, sobra quien vaya y diga, ¿viste dónde andaba el hermanito? Ya lo vi salir, allá venía, allá iba. Hasta le volaba el pelo al viento, a donde lo mandara el viento, allí iba el pelo. Pero nadie dice, fíjate que es cierto, ese chavalo me ha demostrado que se ha convertido. Antes andaba caído en las cunetas, ahora recoge a los bolitos y le dice, Cristo te ama. Y mira cuánto le fui a dar sopa. Porque lo bueno es minimizado, pero lo malo es exaltado. Lo mismo pasa en la sociedad. Lo sabio, lo inteligente, lo que viene del cielo es minimizado, pero la ridiculez es exaltada. Vamos a tener un evento cristiano para la familia, para enchichara, grillo. Solo falta que pase la bola de heno ahí por en medio del desierto. Nadie dice nada. Vamos a tener la primera batalla de TikTokers en Nicaragua. Boxeo, la TOC 1 contra la TOC 2. Y va y la gente compra los boletos. Eso es lo que a mí me asombra, me asusta. Cómo lo ridículo es tan exaltado hoy en día. Porque la gente está buscando que se le entretenga. Ese es un principio romano que vive aplicándose hoy en día. Pan y circo para la gente, ¿sí o no? Entretengámoslos para que se disimulen del problema real, se desenfoquen del problema real, que sus almas están puestas en tropezadero y tarde o temprano van a caer al abismo. Entretengámoslos, desenfoquémoslos. Cuando un espíritu de mentira salió a engañar al rey Acab para que fuera espíritu de mentira en la boca de sus profetas, los profetas que le decían a Acab, con estos cuernos acornearás a los asirios hasta acabarlo. Ve, porque ciertamente Jehová el Señor ha entregado a los asirios en tus manos. Y hasta hacían la ridiculez, bailaron, se sajaban con cuchillo hasta que sangraban sus cuerpos y gritaban y cantaban y era ridículo lo que hacían, porque Dios no había hablado, no había dicho eso, había sido un espíritu de mentira. Pasa hoy exactamente lo mismo. Vamos a hacer la primera iglesia discoteca para que aquellos que no quieren ir a la iglesia vengan aquí y se sientan atraídos por nuestra disco. Esa no es la realidad que está viendo el mundo. El mundo está entretenido y está tan entretenido que está desenfocado de las almas que se están perdiendo. Y hablo del mundo en general porque la iglesia está en medio de este mundo. Y en vez de la iglesia estar impactando al mundo, la iglesia está siendo impactada por el mundo. Está trayendo tanta cultura babilónica del mundo a la iglesia que se está desenfocando del reino de Dios. Se está desenfocando de aquello que es justo, de aquello que da paz, de aquello que da la seguridad de la salvación de la alma. Y producto de eso, vamos a ver un montón de iglesias que hoy están y mañana no están. Un montón de personas que dicen hoy soy cristiano y mañana no son nada. O peor aún, están con la cerveza en la mano, están con el cigarro en la boca y siguen diciendo que son cristianos. Cristiano es el que sigue el camino y el ejemplo de Cristo. Y dicen, pero Cristo anduvo con prostitutas. Sí, pero no acostándose con ellas. Las anduvo salvando. Pero Cristo caminaba con borrachos, sí, pero los llamaba y los convertía al reino de Dios. Pero Cristo anduvo con ladrones, sí, pero vemos un saqueo que se convirtió cuando tuvo un encuentro con Cristo y nunca más volvió a robar, nunca más volvió a ser prostituta. Entonces, hoy en día vemos familias abiertas, niños que tienen 2 papás, niñas que tienen 2 mamás, niños que tienen 2 mamás. Es que estamos en una relación abierta a Satanás, ¿será? Porque están pervirtiendo el sentido de lo que es la familia. ¿Y saben qué es lo peor? Que mientras esto está pasando, la iglesia sigue pasiva. Hay mucha gente dentro de las iglesias que
que no es que ignoran el mensaje, sino que se hacen los locos. Ese no es mi problema. ¿Qué tengo que ver yo con eso? Mi problema es mi salvación. Y la Biblia dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Sí, pero también dice cuán bellos son los pasos de los que anuncian, los pies de los que anuncian el evangelio de las buenas nuevas. También dice que es sabio el que gana alma. También dice que vale la pena el gastarse para Dios. Porque ¿de qué le vale al hombre alcanzar todos los bienes de la tierra si al final va a perder su alma? No le vale de nada. Puede alcanzar popularidad en esta esfera terrenal. Puede ser bien visto en su barrio, en su comunidad, en su pueblo, en las redes sociales, donde sea, porque hoy en día las redes sociales son las que dirigen los pasos que deben de dar las personas lastimosamente. Las redes sociales son las que le dicen cómo vestir, qué comer, qué no comer. Eso es veneno, no te lo comas. No